Buenos días a todos y todas. Soy Lorena Urbina de la Dirección de Mercados Financieros y Previsional Privado del Ministerio de Economía y Finanzas. El día de hoy estamos asistiendo al evento de lanzamiento del Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores, el primer fondo de fondos de inversión creado por el gobierno peruano, orientado exclusivamente a inversiones en capital emprendedor. En ese sentido, a nombre del Ministerio de la Producción y de COFIDE, el Banco de Desarrollo del Perú, les doy la más cordial bienvenida. El día de hoy tenemos el placer de tener como invitados al ministro de la Producción, José Luis Chicoma, el presidente del directorio de COFIDE, Carlos Linares, y el directorio de la Cooperación Suiza, SECO, Alain Bullman. Asimismo, nuestro programa contaremos con un nutrido conversatorio en el que reconocidos participantes internacionales nos platicarán las ventajas y aprendizajes en inversiones a través de fondos de inversión en sus respectivos países. Para iniciar este evento, invitamos al ministro de la Producción, José Luis Chicoma, para darnos un mayor alcance sobre el apoyo de Produce al ecosistema de innovación y emprendimiento en nuestro país. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Saludo de manera especial a la señora Rosana Balcázar, viceministra de MIPE Industrias, al señor Carlos Linares, presidente del directorio de COFIDE, al señor Alain Bullman, director de la Cooperación Suiza, a la señora Amy Yamamura, gerente de Desarrollo e Innovación de COFIDE. Y bueno, comentarles que desde el Ministerio de la Producción estamos convencidos que producir innovación es producir bienestar, y por ello es para nosotros un gran honor estar esta mañana compartiendo junto a ustedes una noticia muy importante para el ecosistema de emprendimientos innovadores. Y realmente esto viene después de una ardua y valiosa coordinación de más de 3 años entre el MEF, COFIDE, el Ministerio de la Producción, y por fin nos encontramos lanzando este fondo de capital para emprendimientos innovadores, que es el primer fondo público que tiene como objetivo atraer fondos de capital de riesgo que luego se van a canalizar a startups. Este camino para dinamizar el ecosistema emprendedor empezó en realidad hace más de 8 años, primero con los concursos de fortalecimiento para incubadoras, luego en diciembre del 2013 con el lanzamiento del primer concurso de Startup Perú, y a la fecha las más de 540 startups de 20 regiones del país cofinanciadas han generado miles de empleos muy bien remunerados, han generado millones de ventas, levantado cientos de millones en inversión privada, nacional y extranjera. De hecho, se ha levantado 6 soles de inversión adicional por cada sol que invirtió el Estado. Y este es un buen indicador del impacto que pueden tener el uso de los recursos públicos en estas iniciativas. Estas startups estuvieron acompañadas por 24 incubadoras y aceleradoras que han pasado por cofinanciamiento de nuestro programa Innovate Perú, de las cuales 8 se encuentran en regiones, y también fueron apoyados por 3 redes de inversionistas ángeles. Y sin embargo, tras un tiempo fue evidente que el ecosistema tenía una brecha de financiamiento de capital de riesgo. De hecho, que particularmente cuando las startups ya han superado su etapa inicial y están próximas a iniciar su fase de expansión y consolidación, es cuando tienen mayores necesidades de financiamiento de capital de riesgo, puesto que no están generando utilidades y no disponen de los recursos de inversión necesarios para cubrir los gastos que demandan estos retos de la expansión. Y entonces, al no acceder al financiamiento requerido de capital de riesgo para superar este reto de crecimiento, enfrentan una amenaza seria de cierre. Y así tenemos que solo el 10% de startups logran llegar al 5.º año de existencia, según reportes de la Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedor. Y en muchos casos, luego de levantar el capital semilla local y de recibir asistencia técnica y acompañamiento de incubadoras y aceleradoras, ven limitadas sus capacidades de expansión y consolidación debido a la ausencia de financiamiento local que les permita expandirse y consolidarse, lo que tratan de buscar a través de financiamiento de inversionistas extranjeros. Ante esta situación es que se empezó a trabajar en el diseño de este fondo que tenga por objetivo cerrar esta brecha de financiamiento de capital de riesgo, brecha que ha sido calculada en aproximadamente 145 millones de dólares hasta el año 2022. Y por eso estamos lanzando hoy este fondo de capital para emprendimientos innovadores en un entorno de pandemia que ha marcado la necesidad de emprender la transformación tecnológica, digital, como vía de acción para superar los desafíos prevalecientes, un entorno que impulsa una mayor demanda por servicios digitales. Y este fondo encaja como el medio propicio que facilita e impulsa las inversiones
en emprendimientos innovadores, con este contenido tecnológico y digital. Y además esta pandemia, y quiero enfatizar mucho este punto, nos ha hecho reflexionar en mucho más. No solo es tecnología y digitalización, definitivamente si consideramos que esta ha sido una mega crisis que estamos enfrentando por la pandemia, tenemos que estar preparados para la más seria, la que se viene inevitablemente con el cambio climático. Por eso la necesidad de incluir la dimensión de sostenibilidad ambiental en todo lo que promovamos. Startups sostenibles, emprendimientos innovadores y sostenibles, innovación verde y no solo eso. Nunca más podemos promover empresas con externalidades negativas en nuestra sociedad. Y esto aplica en varios temas, desde la alimentación saludable, no promover productos que no alimentan, sino que enferman, va también hasta la inclusión social, donde tenemos que enfatizar la necesidad de una dimensión de inclusión económica en todo lo que hagamos, desde mejores salarios para los que más lo necesitan, a soluciones innovadoras para producir bienestar para toda la sociedad. Por eso, desde el Ministerio de la Producción, continuaremos trabajando para impulsar la reactivación y desarrollo de los distintos sectores productivos de nuestro país, con esta visión de un futuro sostenible, inclusivo y justo para todos. Y ciertamente este lanzamiento del Fondo de Capital de Emprendimientos Innovadores es un hito muy relevante dentro de este esfuerzo que venimos realizando conjuntamente con otros sectores para identificar las mejores soluciones que permitan al país continuar produciendo innovación, sostenibilidad e inclusión. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro José Luis Chicoma, por sus palabras de apertura y felicitaciones por todas las iniciativas que viene desarrollando desde Produce. Ahora invitamos al presidente del directorio de COFIDE, Carlos Linares, quien expondrá sobre la importancia de invertir en emprendimientos innovadores, dinámicos y de alto impacto. Disculpen, estaba con... Ahora sí. Buenos días con todos y con todas. Es un verdadero placer para mí darles la bienvenida al evento de lanzamiento del Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores. Como señaló ya el ministro Chicoma, el primer instrumento peruano de apoyo público de inversión de capital para el ecosistema de emprendimiento e innovación, bajo la modalidad de un fondo de fondos que va a invertir en fondos de inversión exclusivamente orientado a capital emprendedor. Antes de compartir con ustedes algunos aspectos de la importancia de este fondo de fondos peruano para el ecosistema, para el desarrollo del país y para el incremento de la competitividad de nuestras empresas, quisiera agradecer la participación el día de hoy de los promotores de este innovador instrumento, el Ministerio de la Producción, representado por el ministro José Luis Chicoma, la viceministra Rosana Balcázar, el Ministerio de Economía y Finanzas, representado por el director general de Mercados Financieros y Previsional, Oscar Graham, el Consejo Nacional de Competitividad y Formalización, representado por el director ejecutivo José La Rosa. De la misma manera, agradecer también el interés de diferentes organizaciones internacionales, asociaciones y gremios privados y otros actores importantes del ecosistema peruano, tales como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, el Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional, la Sociedad Nacional de Industrias, la Asociación de Exportadores del Perú, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, CONFIEP, la Cámara de Comercio de Lima, la Sociedad de Comercio Exterior, entre otras instituciones. Y por último, pero no menos importante, quisiera extender un agradecimiento especial a la cooperación suiza, SECO, representada por su director Alan Pullman, al BETAS y al programa C Competitivo, por su invaluable apoyo desde la estructuración de este instrumento hasta hacer posible este evento de lanzamiento. Para ponernos en contexto, es importante comenzar indicando que hoy en el Perú las startups enfrentan una serie de dificultades para financiar sus planes de consolidación y crecimiento en el mercado, luego de haber recibido un apoyo para las etapas iniciales, un apoyo público, como señaló el ministro con algunos de los programas que tiene el Produce, o de capital privado de familiares, amigos o inversionistas no institucionales. El cálculo de esta brecha de financiamiento al 2022 se mencionó
ya que se ha estimado en 145 millones de dólares, lo cual se ve reflejado en que tan solo el 25% de los 46 millones de dólares invertidos en capital emprendedor en el 2020 provenga de fuente peruana. Si bien desde el año 2016 la inversión en startups peruanas se ha venido duplicando anualmente, aún tenemos una tarea muy grande para promover una inversión equilibrada entre fuente extranjera y local, y también eso va a ayudar a que estas empresas desarrollen sus actividades principalmente en el país, sobre todo en las etapas iniciales de crecimiento. La participación de fondos de inversión, más allá de ser muy importante como proveedores de capital en etapas iniciales y eventualmente impulsarlos para una escalabilidad y éxito mayores en los mercados internacionales, contribuye también con algunos beneficios que podemos resumir en 4 aspectos principales. El primero es la gobernanza, a través de la asesoría en la toma de decisiones por parte de los directivos experimentados, la promoción de una cultura de alto desempeño, un enfoque empresarial orientado a objetivos, aumento de la rentabilidad y medición de indicadores claves de creación de valor. Otro aspecto importante es lo que llamamos capital inteligente. Es la ayuda no solamente con recursos financieros, sino también a través de asesorías, a optimizar la gestión de la compañía, mejorar estructuras de costos internos, fortalecer los sistemas de contabilidad, mejorar la gestión financiera, afinar el modelo de negocio y validar los componentes tecnológicos. Un tercer aspecto es el de conexiones o redes de contacto. Esto facilita las negociaciones con las contrapartes externas, incluidos los proveedores, clientes y potencialmente con otros socios estratégicos y potenciales inversionistas. Y un cuarto aspecto es la eficiencia en el mercado. Gracias a la visibilidad y respaldo institucional que consiguen a través de estos inversionistas institucionales, podríamos ya llamarlos, las startups logran posicionarse en mercados globales de exportación y de alto crecimiento, reduciendo tiempos de espera y costos de transacción. Además de estos beneficios, la gran oportunidad hoy de invertir a través de fondos de Venture Capital en la región se ve respaldada principalmente por los siguientes indicadores que son resultado de un estudio realizado en el 2012 por FOMIN, hoy BitLab. $1 de inversión en Venture Capital puede llegar a generar hasta $6.5 en actividad económica a través de salarios, proveedores e impuestos. Los ingresos de las empresas respaldadas por Venture Capital tienen una tasa de crecimiento superior al de la economía. El empleo crece en promedio 13% anual en empresas respaldadas por estos fondos de inversión e se incentiva la gestión formal del empleo siendo un agente eficaz para la formalización. Y el salario promedio de estas empresas creció de manera proporcional al crecimiento de la empresa. En resumen, existe actualmente una gran oportunidad para promover la innovación y el emprendimiento a través de inversiones en fondos de inversión que estén enfocados en startups y de ayudar a profesionalizar la gestión de los fondos de Venture Capital tanto en el Perú como en la Alianza del Pacífico, generando sinergias entre los países a través del conocimiento y mejores prácticas. Este es el rol que el Fondo de Capital de Emprendimientos Innovadores quiere cumplir en el ecosistema y propiciar e impulsar la generación de un círculo virtuoso que ayude al crecimiento y la expansión de las startups peruanas. Muchas gracias. Gracias, señor Carlos Linares. Ahora le damos el pase al director de la cooperación suiza SECO, Alain Bullman, para que nos hable sobre el apoyo técnico que se ha brindado a esta iniciativa. Muchas gracias, señor José Luis Chicoma, ministro de la Producción, señor Carlos Linares, presidente del directorio de COFIDE, señora Aimi Yamamura, gerente de Desarrollo e Innovación de COFIDE, señora Rosa Ana Bacasar, viceministra de MIPE e Industria, señores y señoras. El Perú es un país prioritario para la cooperación suiza SECO. Nuestro objetivo es contribuir con el desarrollo económico sostenible del Perú y para ello es fundamental contar con un sector privado competitivo, sostenible e innovador. En esta línea es clave que las MIPYMES accedan masivamente y en condiciones favorables al financiamiento formal, a fin de que puedan desarrollarse, insertarse en los mercados y prosperar. Es por ello que desde varios años SECO viene contribuyendo con promover el acceso al financiamiento en el Perú.
En la actualidad, venimos impulsando decididamente el desarrollo del ecosistema emprendedor peruano y la profundización del mercado de financiamiento y de capital semilla hacia emprendimientos dinámicos y de alto impacto con potencial de escalabilidad y rápido crecimiento. Debido al riesgo de sus operaciones innovadoras y a la escasa probabilidad de ofrecer activos como colaterales, el acceso de este tipo de emprendimientos al financiamiento con instituciones financieras tradicionales es limitado. Por ello, desde nuestro programa Sé Competitivo y el programa suizo de emprendimiento, venimos desplegando esfuerzos para movilizar fuentes de capital hacia las startups peruanas. Un ejemplo es el soporte que se viene brindando a organizaciones como la Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedor PECA, poniendo énfasis en capacitar a potenciales inversionistas. En esta línea, estamos muy contentos de apoyar al gobierno peruano en el desafío de poner en operación el Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores, una medida enmarcada en el Plan Nacional de Competitividad y Productividad del Perú. Y lo hacemos a través de nuestro programa Sé Competitivo, que ya se mencionó, que incluye un proyecto liderado por COFIDE en alianza con PECA, el programa suizo de emprendimiento, y busca incrementar el acceso a capital de riesgo para la startup y desarrollar la industria de fondos de venture capital en el Perú. Esta iniciativa es aún más oportuna en la actual coyuntura del COVID-19 y tendrá una contribución directa en la reactivación de la inversión y la economía del Perú. Quiero facilitar a Produce y a COFIDE por el lanzamiento del Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores, que es consecuencia de su liderazgo en estos esfuerzos. Asimismo, quiero reiterar el compromiso de SECO con esta causa importante y con el desarrollo del ecosistema emprendedor peruano. Muchas gracias. Gracias, señora Laín Bullman, por su intervención. Ahora queremos invitar a Amy Yamamura, gerente de Desarrollo e Innovación de COFIDE. Amy nos presentará toda la información que debemos conocer acerca del Fondo de Capital de Emprendimientos Innovadores. Buenos días a todas y todos y muchas gracias por acompañarnos hoy en el lanzamiento del Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores. Siguiente, por favor. Quisiera empezar revisando con ustedes brevemente algunas cifras sobre el contexto de la innovación y competitividad en nuestro país. Siguiente, por favor. Si vemos en el gráfico que se está proyectando, tenemos que actualmente en nuestro país la inversión en inversión y desarrollo como porcentaje del PBI es de 0.12%, el cual está muy por debajo del promedio global y también del promedio de la región de América Latina. Asimismo, en términos del índice global de competitividad, podemos ver que Perú se encuentra en el puesto 65 de 141 países analizados. Y específicamente respecto del acceso a capital emprendedor, a la adopción de ideas disruptivas y al crecimiento de compañías innovadoras, vemos que Perú obtiene un puntaje de 33, 39 y 44 puntos respectivamente de los 100 posibles, y eso sumado a que en 2015, solo durante el año 2018, hemos podido mejorar respecto del año previo. Creo que nos impone varios retos, pero también varias oportunidades respecto a la industria de capital emprendedor en nuestro país. Siguiente, por favor. Esto ya que desde el año 2016 la inversión en startups peruanas se ha venido duplicando anualmente y hemos llegado a tener una cifra de inversión de 46 millones de dólares el año pasado, con una participación importante tanto de fondos de inversión locales como regionales. Sin embargo, como también lo han mencionado el ministro Chicoma y nuestro presidente Carlos Linares, aún existe una brecha de inversión de 145 millones de dólares hasta el 2022, lo que podría eventualmente representar una pérdida de actividad económica para nuestro país de 1.000 millones de dólares.
Por este motivo, vemos la oportunidad de invertir en la industria de capital de riesgo hoy, y eso se debe al impacto positivo que podríamos generar en términos económicos, ya que según los cálculos del BitLab, por cada dólar de inversión en Venture Capital podríamos llegar a generar hasta 6.5 dólares de actividad económica. Siguiente, por favor. Como también lo comentaba el ministro Chicoma, desde el año 2012, el Estado, a través de instituciones como el CONCITEC e Innovate Perú, han venido apoyando el desarrollo de la industria de capital emprendedor en nuestro país a través de fondos, tanto para el desarrollo de prototipos con base tecnológica, como con fondos no reembolsables para la provisión de capital semilla para startups y apoyo a entidades de soporte del ecosistema emprendedor, como son las incubadoras y las aceleradoras. Entonces, lo que estamos buscando desde COFIDE, con la creación de este Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores, es poder complementar esas iniciativas ya implementadas tanto por el CONCITEC como por Innovate Perú, a través del desarrollo de este Fondo de Capital de Riesgo, que permita dar apoyo a la industria y a los fondos específicamente que se encuentren en etapa de levantamiento de capital. Siguiente, por favor. Entonces, nuestra misión con la creación de este fondo es poder contribuir directamente al ecosistema de innovación y emprendimiento en nuestro país a través de un fondo de fondos de inversión de capital emprendedor o de riesgo que permita tener un impacto en el desarrollo económico y social de nuestro país. Asimismo, poder fortalecer el ecosistema regional de innovación y emprendimiento, buscando un intercambio de mejores prácticas y oportunidades de inversión y redes de contacto entre los diferentes países, tanto de Perú como de la Alianza del Pacífico, que incluye también a Colombia, Chile y México. También queremos ayudar a profesionalizar la gestión de fondos de Venture Capital en Perú y también dentro de la región de la Alianza del Pacífico, generando sinergias entre países con conocimiento y mejores prácticas. Siguiente, por favor. ¿Cómo lo vamos a lograr? Siguiente, por favor. El objetivo es poder lograrlo a través de la operativización de este Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores, que va a funcionar a través de un fideicomiso administrado por COFIDE, el mismo que va a invertir en fondos de Venture Capital, lo que a su vez van a invertir en startups. En este caso, el aportante principal del fondo es el Ministerio de la Producción y incluye también otros dos órganos de gobernanza, que son el Comité de Dirección y el Comité de Inversiones. El Comité de Dirección está conformado por 5 miembros, 3 de los cuales son representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de la Producción y del Consejo Nacional de la Competitividad. Mientras que el Comité de Inversiones va a estar conformado también por 5 miembros y que tienen una trayectoria bastante extensa y mucho conocimiento en este tipo de inversiones, y quienes van a tener a su cargo la decisión de las inversiones en cada uno de los fondos. Siguiente, por favor. Entonces, básicamente la tesis de inversión de este Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores será ser el inversionista ancla en los fondos de capital de riesgo para consolidar una nueva generación de la industria local de capital emprendedor. Estos fondos de capital de riesgo en los que se va a invertir, van a invertir, como mencioné previamente, a su vez, en startups que se encuentren en etapas de crecimiento y consolidación en el mercado y que estén buscando levantar capital en ronda semilla o serie A, es decir, en nuestro país con tickets de aproximadamente entre $500,000 y $10 millones. Siguiente, por favor. Respecto a los criterios de inversión, estamos buscando poder invertir hasta el 49% del objetivo de recaudación de cada uno de los fondos, y el FCI va a invertir con un monto máximo de 20 millones de soles por fondo. En términos de geografía, como mencioné también anteriormente, estamos buscando invertir en fondos en Perú y en la Alianza del Pacífico. Sobre el tamaño del fondo de inversión,
En los fondos locales estamos buscando fondos que se encuentren entre los 5 y 10 millones de dólares, y de fondos extranjeros con un monto mínimo de 30 millones de dólares. Respecto a las estrategias de inversión, en los fondos locales esperamos que el Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores pueda hacer una inversión de mínimo el 40% del portafolio de estos fondos, y en lo que se refiere a fondos regionales, el porcentaje es de un máximo de 40% del portafolio. Y esperamos también que estos fondos puedan invertir un monto similar al invertido por este Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores en startups peruanas. Siguiente, por favor. Los beneficiarios directos de este fondo, por lo tanto, son los fondos de inversión y gestores, tanto locales como de la región de la Alianza del Pacífico, y los beneficiarios indirectos, las startups, en las que finalmente se va a invertir. Siguiente, por favor. En términos de los principales impactos del Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores, siguiente, por favor. Esperamos poder llegar a invertir entre 30 y 60 startups a través de la inversión directa entre 3 y 5 fondos de capital de riesgo, poder apalancar con estos recursos invertidos entre 3 y 4 veces fondos adicionales, y que este fondo de fondos tenga un retorno esperado, estimado del 10%, y generar con esto un monto de hasta 500 millones de dólares en actividad económica en nuestro país. Siguiente, por favor. Finalmente, para mayor información, los invitamos a visitar la página de COFIDE, que es www.cofide.com.pe, o escribirnos al correo fci@cofide.com.pe, donde vamos a poder brindarles la información respecto del proceso de evaluación de fondos. Muchas gracias. Muchas gracias, Amy, por toda la información brindada. Ha quedado muy claro el objetivo, los requisitos y las metas a lograr con el fondo. Continuando con la programación, ahora invito a todos los panelistas internacionales a encender sus cámaras para iniciar este conversatorio sobre las ventajas de la inversión a través de fondos de Venture Capital y lecciones aprendidas de las iniciativas regionales de apoyo a los fondos de inversión. En esta sección nos acompañan Susana García Robles, asesora senior del LAFCA, Asociación para la Inversión de Capital Privado de América Latina, Eduardo Mapes, socio fundador de Mapes Asociados, Mariano Mayer, director general de Maria Venture Partners, Marcel Mordesky, director general de Mordesky Asociados, y Gustavo Crespi, especialista principal en competitividad, tecnología e innovación del BIT. El primer tema va dirigido a Susana García Robles y es acerca de la evolución de las inversiones a través de fondos de Venture Capital en la TAM y el papel de las instituciones multilaterales. Susana, por favor. Muchas gracias a todos por la invitación. Solo aclarar que no soy solo Senior Advisor de LAFCA, sino principalmente soy socia Partner Senior de un fondo global, Capria Ventures, que opera en América Latina, en África y en el sudeste asiático. Para mí es importante resaltar que, bueno, en estos 22 años que he estado haciendo capital emprendedor, no me gusta llamarlo capital de riesgo porque es una traducción mala del venture de inglés, ha pasado mucho. Fuimos de un ecosistema en donde ni los gobiernos ni realmente el sector privado entendía mucho lo que era la industria de capital emprendedor, lo que era un emprendedor. Muchas veces el emprendedor era a lo mejor el título que se le daba a alguien o se pensaba que se le daba porque había perdido el trabajo y todavía no había conseguido otro. Entonces, para salvar la cara decía que estaba emprendiendo en algo. Los gobiernos muchas veces tampoco entendían lo que ustedes han resaltado también en algunas de las presentaciones ya hechas, el valor que puede tener y el impacto en la economía de los países el fomentar esta industria. También creo que es importante ver que fuimos en el FOMIN de entonces. Cuando yo llegué al FOMIN en el 99, hacía solo 3 años que el FOMIN invertía en fondos y estábamos en el momento ideal de haber cometido algunos errores, estar haciendo muchas evaluaciones de lo que habíamos hecho y empezar a, juntos con gobiernos y con el sector privado,
definir lo que hoy es la industria en América Latina. No es un copycat del Silicon Valley, que también eso fue algo que nos persiguió por mucho tiempo. Sabemos ahora, yo creo, todos lo saben, que hay muchas cosas buenas de Silicon Valley, pero que uno no puede pretender replicar Silicon Valley en ningún país de América Latina, porque tampoco se replica exactamente en ninguna otra parte de Estados Unidos. En el FOMIN fuimos los primeros de hablar de capital emprendedor, la inversión de capital como una herramienta de desarrollo. ¿Cuál fue lo más importante que aprendí como una lección en mis primeros años haciéndolo? Que teníamos que invertir a través de grants y donaciones en crear ecosistemas. De ahí salieron todas las primeras asociaciones de capital privado de la región. De ahí salieron programas que se hicieron en diferentes países para conectar a inversores, emprendedores, gobiernos y sector privado. El rol de las multilaterales, no solo del FOMIN, obviamente fue muy catalítico. Poníamos no solo dinero, sino que hacíamos conexiones, pasábamos desde el primer momento las mejores prácticas sobre gobernabilidad, medio ambiente, impacto, el entender y apoyar a equipos que en ese momento casi todos eran primerizos, first time fund managers. Haciendo un fast forward súper rápido por el tiempo, ¿qué nos encontramos hoy en la industria y en la región? Hay una globalización de los mercados, hay una penetración de la tecnología importante en América Latina y el Caribe, 72% de penetración. El ecosistema startup de la región tiene el potencial de llegar a 2 trillones en valor para el año 2030. Cuando uno ve los datos de la industria de los informes del APCA, se da cuenta que aún en un año de pandemia, en el 2020, se levantó una cantidad extraordinaria de dinero, más de $4.000 millones en 488 deals, operaciones, que a pesar de la pandemia, fondos de Venture Capital levantaron dinero, 26 fondos levantaron dinero por un monto importantísimo de $780 millones. El número de unicornios sigue en alza. En lo que va de este año, México ya está contando con 3 nuevos unicornios, Kavak, Bitso y Clip hace unos pocos días. Eso no es solo en México, hemos tenido el primer unicornio de Uruguay, que me complace muchísimo. Uruguay es un país que lo ha hecho todo bien y que en Uruguay siempre se ha demostrado que una buena historia los vuelve a poner en el mapa de la inversión. Los fondos de capital emprendedor de la región hoy ya no son solo primeros fondos. Ya contamos con fondos que vienen rodando por 10, 15 años, que tienen 1, 2, 3 fondos. Ya hay salidas, ya hay rondas súper importantes. También se ve que los fondos pueden invertir en lo que se llaman unicorns, aquellas compañías que ya están teniendo entre 50 y 100 millones de dólares de valor y que pueden estar en vías de ser unicornios. Se ve también cómo la pandemia ha demostrado que una región que está golpeada con crisis y que es volátil, como todas las regiones emergentes, cuando viene una pandemia demuestra esa resiliencia. Y los emprendedores, y aquí incluyo también a los gestores de fondos, porque son emprendedores también, han demostrado esa fortaleza, ese, como se dice en inglés, entrepreneurial grit. Y tuvieron una buena conversión a procesos de digitalización. Y por eso los mejores sectores han sido aquellos que ofrecían servicios o productos para necesidades básicas que se necesitan en pandemia o no, pero todos imbuidos por la tecnología que funcionó como el disparador de inclusión. Con la tecnología se llegó a muchísimo más. Otro gran tema de la región que hoy lo vemos ya en los fondos han aprendido que
tienen que reservar dinero para las series siguientes. Antes este era el gran tema. El fondo apoyaba en la primera serie de financiación y después las empresas no sabían a dónde más ir. Hoy se ha visto que ya las empresas latinoamericanas están desde pre-seed hasta semilla, hasta series A, A+, B, C. Hay grandes historias y son todas compañías que han nacido en la región, como Notco, como Kushki, una fintech de Ecuador, que hace poco recibió una ronda por $86 millones. También es importante hablar de la inclusión de más mujeres emprendedoras y mujeres gestoras en los fondos. Eso hace que el ecosistema funcione mucho mejor. Hubo salidas a la bolsa y 2 de ellas en el 2020 fueron de compañías de venture capital. Hubo adquisiciones de compañías locales por compañías locales, no solo por estratégicos de afuera. Y los extranjeros continúan apostando y entrando. Entonces, el ecosistema, el círculo vicioso está empezando. Las family offices también están más activas. Algunas de ellas, como la familia Ibáñez en Chile, están creando sus propios fondos como Kayak. Los corporates también están más metidos. Pero creo que lo que es muy importante de resaltar, y esta iniciativa lo confirma, es el rol que han tenido tanto las multilaterales como los fondos de fondos que se crearon en México, en Argentina en su momento, con las actuaciones de Corfo en Chile, Bancoldex en Colombia, lo que se hizo en el programa Innovar con FINEP en Brasil y el mismo FOMIN hoy ADB Labs, que funciona como un fondo de fondos. Esto es necesario porque normalmente estos fondos de fondos entienden que hay que apostar en crear la industria. Y la industria se crea tomando riesgos, pero riesgos medidos, riesgos conocidos con mitigantes, riesgos a los que se los mitiga con todo lo demás que dan las multilaterales y los fondos de fondos. Capria también es un fondo de fondos, en el que no solo ponemos dinero, sino que ponemos un gran valor agregado. Creo que hay que hacer una conexión muy grande. En el gobierno de Perú lo entienden, pero hay que seguir evangelizando en este tema entre la conexión de invertir dinero, apoyar a gestores de fondos, principalmente locales o aquellos de afuera que tengan realmente un compromiso de entender a la región y de no ser solo oportunistas de entrar y salir, porque eso siempre crea problemas de reputación para la región, pero saber que al final uno no está apoyando solo al fondo o a los gerentes. Cuando uno apoya al fondo y a los gerentes, apoya a los emprendedores y emprendedoras que esos fondos van a invertir y a su vez a todos los clientes de las compañías que van a usar esos productos o servicios en el que el fondo va a invertir. Entonces, realmente, primero, felicitaciones por este gran día, que los venimos esperando muchos y muchas por mucho tiempo, pero todo lo bueno toma tiempo y llega cuando es el mejor momento. Para mí personalmente ha sido una gran satisfacción. Vengo acompañando a Perú desde el comienzo de los años 2000 y ver cómo ahora hay una oportunidad real a nivel de emprendimiento y a nivel de gestión de fondos, a nivel de la comprensión del gobierno por esta industria, es realmente importante. Y pienso que los fondos que nazcan en Perú van a tener ese efecto de leapfrogging que tienen de región a región. Pueden mirar a sus pares en otras partes de la región y aprender y coinvertir con ellos. Eso hace que la curva de aprendizaje se acorte muchísimo. Entonces, a veces llegar un poco más tarde no es realmente tan mala idea, porque uno puede incorporar todas las mejores prácticas, las lecciones aprendidas, lo que funciona o lo que no funciona de otros, y juntos y en asociación, ya sea vía las asociaciones de capital privado, PECAP ha hecho un trabajo fabuloso,
súper apoyado por LATCA y por todas las demás asociaciones regionales, pero crear esos puentes, primero dentro del Perú mismo. La industria no es una industria de una ciudad, es una industria del país. Hay que llegar más allá de Lima. Después, llegar a otros países de la región y unidos desde la región al mundo. Gracias. Muchas gracias, Susana. El siguiente tema va dirigido a Eduardo Mapes y es acerca de la experiencia del Fondo de Fondos de México y las mejores prácticas para el impulso del ecosistema, así como destacar la importancia del instrumento para atraer capital privado local e internacional. Sí, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes y pues en esta iniciativa tan importante. Yo les platicaré un poco de la experiencia que tuvimos, por qué crear el Fondo de Fondos. Yo estaba en Nacional Financiera en la división de capital privado y capital emprendedor, y pues nos veíamos, si bien teníamos una actividad de inversión en los fondos de capital privado y emprendedor, por el impacto y los montos de recursos pues no eran suficientes para apoyar el desarrollo de esta industria en el país, ¿no? Y teníamos también que las otras bancas de desarrollo, Bancomex, que era digamos, es el banco enfocado al apoyo a las exportaciones, Banobras, que es el de infraestructura, y una entidad dedicada al sector agroindustrial, pues cada uno estaba haciendo sus esfuerzos y con criterios diferentes en todos los casos, ¿no? Y también veíamos internamente que los procesos eran muy largos, eran procesos que requerían mucho tiempo para poder tener la aprobación de la inversión en los fondos, y pues también había temas relacionados con los propios bancos, las reservas de los bancos, que impedían también tener realmente un impacto muy importante, ¿no? De ahí que se planteó la creación del Fondo de Fondos. También realizamos los estudios pertinentes, vimos las mejores prácticas, fuimos apoyados en su momento también por FOMIN, ahora BitLab, para poder pues establecer las mejores prácticas y tener un planteamiento muy sólido para la creación del Fondo de Fondos. Entonces lo que hicimos fue hacer una compañía de inversión privada con inversionistas públicos que permitiera que tuviera su autonomía dentro de los propios bancos, que tuviera su propio gobierno corporativo propio, y que se pudieran tomar las decisiones sin ninguna tema de influencia de los propios bancos, si bien ellos los inversionistas principales, y Nacional Financiera pues era el accionista principal, y las carteras que se tenían se transfirieron a esta compañía de inversión, y también se inyectó capital fresco para iniciar un proceso más agresivo y más detonador para el apoyo de las pequeñas y medianas empresas que no tienen el acceso al capital, ¿no? A diferencia de las grandes empresas que pues tienen el acceso a los mercados públicos y privados. Entonces nos dimos esa tarea, y en 2006 se constituyó el Fondo de Fondos ya como un instrumento de política económica especializado en el mercado de capital de riesgo, y el cual iba a ser el responsable de fomentar el desarrollo integral de esta industria en México, y que fuera también un referente para los inversionistas locales e internacionales, para dar confianza a las inversiones de mediano y largo plazo. Nos dimos a todo ese proceso de constitución, y buscando también la formación del ahorro interno,
y la captación de inversión extranjera directa, pues para financiar a las pequeñas y medianas empresas a través de los fondos, ¿no? Y también lo que era muy importante era contar con un equipo, una compañía administradora del fondo de fondos, que fuera una compañía como una entidad especializada que permitiera apoyar a las empresas a través de los fondos, y que con el tiempo pues, este equipo, este administrador, pues tuviera, digamos, toda la capacitación y todos los elementos para hacer un trabajo profesional. Una parte que destacaría también del fondo de fondos fue su gobierno corporativo. Si bien está el consejo de administración, participan los inversionistas patrimoniales, también tenemos a consejeros independientes, que son los que tienen el voto de calidad, ¿no? Y eso permite también evitar temas de conflicto de interés, el poder desarrollar adecuadamente la toma de decisiones, que fue fundamental para el crecimiento del fondo de fondos, ¿no? Pues, y bueno, estamos hablando ya de casi 15 años de que se constituyó el fondo de fondos, y bueno, tenemos resultados sin duda muy buenos. El fondo de fondos continúa realizando inversiones, se cumple la misión de la banca de desarrollo de impulsar los mercados de capital privado y público, y se han apoyado desde la creación del fondo de fondos en 2006 más de 90 fondos locales y regionales, y se ha apoyado a más de 1,000 empresas a través de los fondos en los que ha participado el fondo de fondos. Y el efecto multiplicador pues ha sido muy importante, más de 15 veces con la participación de otros inversionistas del monto invertido por el fondo de fondos, ¿no? Y esto da mucha confianza a los inversionistas nacionales y extranjeros, y bueno, creo que ha sido un detonador muy importante para crear una industria de capital de riesgo en nuestro país, ¿no? Creo que por el tiempo ya me pasé un poquito, pero pues aprovecho para dar una felicitación por esta iniciativa al gobierno del Perú y a COFIDE, que estuvo trabajando mucho en llevar a cabo esta iniciativa, y finalmente pues la tenemos y estamos muy contentos. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. El siguiente tema va dirigido a Marcel Mordesky y Mariano Mayer, a quienes les solicitaremos que nos hablen acerca de las experiencias de Uruguay y Argentina, lecciones aprendidas en el desarrollo de un instrumento público de apoyo al ecosistema de inversiones de capital emprendedor. Gracias. ¿Quién empieza, Mariano? ¿Empiezas tú o empiezo yo? Vos, Marcelo. Ok, muchísimas gracias por la invitación. Felicitaciones al gobierno de Perú y a COFIDE por el lanzamiento del fondo de fondos. Gracias, Susana, por tus palabras sobre la evolución del sistema en Uruguay, que mucho apreciamos. Tú eres una referente del ecosistema. Para nosotros tus palabras son muy valiosas. Nosotros diseñamos en el año 2015 un fondo de fondos que se implementó parcialmente en la República Oriental del Uruguay entre 2015 y 2020, luego de revisar más de 25 experiencias internacionales. Ese estudio fue pionero y fue una inspiración incluso para varios fondos de fondos posteriores que se implementaron en la región. A continuación, y en función un poco del escaso tiempo disponible, voy a hacer 5 lecciones aprendidas en 5 minutos de exposición. En primer lugar, mi primera lección aprendida es el tamaño mínimo del fondo y la especificidad del mismo. Observen que el management fee de un fondo de inversiones está alrededor del 2 al 3% del monto de capital invertido, y si el fondo es pequeño, el fee es pequeño, y el tiempo y la calidad del aporte de los ejecutivos del fondo a las startups va a ser escaso. El objetivo más importante de todo gobierno es generar un buen ecosistema,
Eso cuesta dinero, por lo tanto, el tamaño del fondo debe ser acorde para poder pagar a las personas correctas para que puedan brindar el mentoring correcto a las startups. Lo más valioso para un gobierno es que las startups crezcan. También ha habido cierta inflación reciente en las valuaciones promedio y consecuentemente en las inversiones, por lo que hay hoy por hoy un fondo early stage debería estar como mínimo en el eje entre los 30 y los 50 millones de dólares. Vayamos al tema de la especificidad. Hay 3 dimensiones de especificidad que tiene que tener un fondo de inversión. Estadio de la startup, no se puede invertir en diferentes estadios, hay que especializarse en un estadio, por ejemplo, early stage. Vertical de especialización, no es lo mismo software que biotech, que robótica, y no es posible generar buen advisoring en cualquier especialización, por lo tanto, la vertical de especialización es importante, y dimensión geográfica del fondo. Con cierta alegría veo que el fondo está incluyendo elementos relacionados con múltiples países, la Alianza del Pacífico, México, Colombia, Chile. Entonces me parece que el fondo de ustedes está en el sentido correcto en relación al tamaño mínimo y la especificidad. Mi segunda recomendación es lo que es el driver de constitución del fondo y el rol del sector público en esta dimensión. La razón por la cual se diseñan fondos de fondos es porque los fondos de capital internacionales o los fondos locales no invertirían en un determinado país bajo condiciones de mercado. En consecuencia, el rol del ecosistema es crear instrumentos para acelerar la existencia de fondos de inversión a partir de las mejores condiciones. Entonces, la primera razón para crear un fondo de fondos es reducir el riesgo del fondo. Y para reducir el riesgo del fondo, lo primero es funcionar como seguro en el downside, o sea, cuando las startups fracasen, que ya sabemos que un porcentaje significativo de las startups van a fracasar. Eso significa que el fondo público pierde el dinero junto con el privado cuando las inversiones salen mal. En cambio, del lado del upside existen muchas opiniones sobre cómo operar, pero mi experiencia es que es mejor si el fondo público se comporta como un crédito de baja tasa de interés y no retiene acciones de las startups en su portafolio. Más aún, aunque la mayor parte de la inversión fuera pública, por ejemplo en fondos que tienen tasas de dinero público a privado más de 1 a 1, el criterio de toma de decisiones, es decir, a quién invertir, lo que en inglés se llama el pick up the winners, todavía debe ser privado, en mi opinión. Esto exige sistemas informáticos para generar completa trazabilidad de las inversiones para saber cuáles tuvieron éxito o no y devolver la parte del crédito correspondiente a las exitosas. Mi tercera recomendación tiene que ver con las KPI y las métricas. Yo he observado por toda América Latina mucha tendencia a mirar los resultados financieros de las inversiones de las agencias de innovación como si fueran portafolios de inversiones privadas. Y no es así. Un portafolio de inversiones sí tiene que medir su rentabilidad en función de instrumentos financieros, pero una agencia pública de innovación tiene que generar sus propios KPIs y no son primordialmente financieros, aunque podrían ser subsidiariamente financieros. Hay mucha ansiedad por demostrar financieramente el éxito. Esto ha pasado incluso en mi país, en Uruguay, y parte de los errores ha sido poner auditorías contables a los procesos de estimulación de un ecosistema. Se puso a gente que audita créditos al sector agro a auditar una agencia de innovación y verificar si los subsidios fueron bien dados, o si los créditos o si el capital de riesgo fue bien dado. Esto no es correcto, porque los auditores utilizan criterios de empresa en marcha para auditar procesos de alto riesgo y desarrollo tecnológico, y eso a mi juicio son equivocados. En mi opinión, las métricas relevantes para verificar que un fondo de fondos ha sido exitoso son las capacidades para atraer al país fondos de capital internacionales exitosos con mucho network y know-how, o sea, cuántos fondos internacionales vienen al país, con qué know-how, qué capacidad para internacionalizar las startups locales tiene ese fondo, cómo genera y aumenta el deal flow de startups de alta calidad y en calidad de investment readiness, que si ustedes gustan después podemos trabajar el concepto de investment readiness, y cómo genera una red de profesionales especializados para que las startups puedan acudir a su proceso de crecimiento, abogados, term sheets, marketing digital, consultores, internacionalización, mergers and acquisition, que son know-how específicos del mundo startup y que cuando uno crea ecosistema, esas son métricas relevantes que tiene que medir. Mi cuarta recomendación tiene que ver con la flexibilidad. Lo único cierto en este proceso es que vamos a convivir con el error. Vamos a crear instrumentos, esos instrumentos van a funcionar bien, mal o más o menos, y tenemos que tener una capacidad de flexibilidad para modificarlos.
se debe adoptar lo que llamamos una mentalidad de descubrimiento emprendedor, incluso para la política pública. En ese sentido, tener flexibilidad, en mi opinión, es relevante al menos en dos sentidos. En primer lugar, flexibilidad organizacional para comprender los datos que el entorno les da y tener capacidad de reacción para adaptar los instrumentos, los porcentajes, digamos, el nivel público-privado, las instituciones, qué parámetros, y no quedar encorsetados por leyes o sistemas muy rigurosos que luego no permitan modificar cuando algo claramente te emite señales de que no está funcionando. Y en segundo lugar, si bien se llama fondo de fondos, y especialmente les recomiendo que por favor revisen esto, no restringirse a instrumentos exclusivamente de equity, sino que todos los instrumentos deben estar incorporados para que los inversionistas y los emprendedores eligen, tales como notas convertibles, deuda convertible y no convertible, e instrumentos mixtos de equity y deuda. El hecho de que sea un fondo de fondos no tiene por qué obligatoriamente estar, exclusivamente centrado en la relación capital a cambio de equity. Y finalmente, mi quinta recomendación es tener suerte, ¿sí? Ustedes se van a reír, pero hay un montón de magnitudes que no son controlables y son importantes que se alineen a los objetivos del fondo. Por ejemplo, que las tasas de interés se mantengan bajas en el mundo, que el apetito por el riesgo siga alto, que exista interés en las zonas emergentes del planeta, para que el capital de riesgo privado elija invertir en startups en lugar de en activos financieros, para que los commodities sigan altos, para generar capital público. En definitiva, se precisa un poco de suerte y un poco de timing para que el instrumento también se logre el máximo de su potencial. Muchísimas gracias por la invitación. Esas son mis 5 recomendaciones. Con gusto quedaré abierto a preguntas en caso que deseen formularlas. Mariano, por favor. Bueno, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá, este distinguidísimo panel, y por supuesto felicitaciones por la iniciativa. Hemos tenido algunas charlas en el pasado, fue un gusto haber aportado algún granito de arena. Bueno, después de los que hablaron, queda poco por agregar. Voy a hacer algún intento. Yo ahora estoy de vuelta en el sector privado con esta consultora, pero bueno, tuve mis 7 años en el sector público con el gobierno de Mauricio Macri como alcalde de la Ciudad de Buenos Aires y después como presidente. Estuve como secretario de Estado a cargo de emprendimiento, pymes y economía del conocimiento, y allí es donde implementamos entre varias cosas el FONCE, el Fondo de Capital Emprendedor, como le gusta decir a Susana. Y lo cierto es que fue un proceso de co-creación, como está muy de moda decir. Por un lado, de aprendizaje de todos los pares, ¿no es cierto? Eso es una gran ventaja, como dice Susana. Este es un mundo donde tanto a nivel de emprendedores, o sea, del sector privado, como de policy makers, hay una colaboración espectacular. Distintos foros y ámbitos, como por supuesto los eventos que organiza el BID, que organiza PRODEM, el Global Entrepreneurship Network, donde nos hemos ido juntando tanto a nivel países como ciudades o provincias a intercambiar mejores prácticas y aprender de los que ya estaban más avanzados, de los que estaban arrancando tarde, y eso es un ahorro de tiempo y un aprendizaje espectacular, con lo cual creo que es una satisfacción poder elaborar política pública de esa manera. Y el otro tema es que fue un proceso de co-creación con el sector privado. O sea, coincido, como han dicho varios, en que no hay una única receta, no hay un enlatado y una fórmula. Uno puede inspirarse en lo que hizo Israel, en lo que hizo Estados Unidos, en lo que hizo Corea y tantos otros, y mismo inspirarse en lo que han hecho otros países en la región a lo largo de estos 20 años, pero por supuesto uno tiene que adaptar también a la realidad del propio país. Y eso implica no solo un buen diagnóstico, que en general estamos habituados a los diagnósticos, sino validar ese diagnóstico con el sector privado, porque a veces uno cree que la solución o la necesidad del sector privado viene por aquí y puede ser que vaya por allá. Es verdad que hay situaciones en donde, como diría esa canción de los Rolling Stones, a veces no conseguís lo que querés, sino lo que necesitas.
pero es verdad que muchas veces una buena charla con el sector privado puede ser un baño de realidad en el sentido de por dónde puede estar la verdadera ayuda de apalancamiento, y dejar un poquito el ego de lado que cuesta cuando uno hace política pública, no ser el protagonista, cuando en realidad el protagonista tienen que ser los emprendedores. Y esto lo señalo porque más allá de todas las dimensiones que mencionaba Marcel, que por supuesto fueron motivo de larguísimos debates cuando hicimos nuestra política pública y de convalidarlo con todos los demás que lo habían hecho, qué tamaño del fondo, cuánto apalancar, poner un cap a la inversión privada, a la inversión del Estado, no poner un cap, vamos más por lo que dice Mazzucato y somos un Estado emprendedor con todo el upside posible, somos más, como dice Josh Lerner, un inversor más bobo, más bueno, y dejamos que todo el upside se lo lleve el sector privado. En fin, específico, no específico, KPIs, es una herramienta de desarrollo, le pedimos los mismos rendimientos o no. Son discusiones y un fine tuning que va a depender de cada país, y después, por supuesto, hay momentos donde hay que tomar decisiones, y esas decisiones después ver cómo funcionan con la humildad de saber que si hay que corregir, se corregirá. Pero agregaría una dimensión más, y es el de la institucionalidad, que tanto nos cuesta en nuestra región, porque estas políticas públicas, en general, por lo cambiante que es nuestra región en muchas cosas, suelen ponerse a prueba con cambios de gobierno. Ahí es donde empieza un baile interesante, donde si uno desarrolló esa política pública muy encerrado y con poco diálogo con el sector privado y con poco diálogo con las demás fuerzas políticas, corre el riesgo que inmediatamente después de que asuma un nuevo gobierno se cambia todo. No porque sea mala la política, sino porque está siempre la tentación del nuevo que llega de dar su propia impronta o de asumir o tener algún prejuicio que lo anterior estuvo todo mal. Y cuando uno hizo un buen trabajo con el sector privado de co-creación y de validación y de buscar consensos, en la mayor medida posible, es cierto que a veces no se puede, bueno, las posibilidades de que esa política pública continúe son mayores. No está asegurado, no está blindado para nada, y tenemos casos sobrados en la región, pero tiene mucho más fuerza, porque en ese caso, cuando el sector privado sobre todo se adueña o se hace en parte dueño de esa política pública, la puede defender, sostener, explicar y dejar de lado al funcionario de turno que la haya hecho. A mí eso me parece fundamental, y sería, si quieren, como el mayor aprendizaje con lo bueno y con lo malo que eso tiene, de intentar buscar esa flexibilidad. Y el otro tema, con respecto a la institucionalidad, sería no solo el sector privado, sino la sociedad en general. En esta América Latina, donde la mirada hacia el empresario en muchos casos es bastante negativa, hacia el capitalismo en general, pero digo, sobre todo hacia el empresario, cualquier política pública que vaya en ese sentido a veces está cuestionada, en particular, o sea, si cuesta entender el emprendimiento dinámico, entender la política de apoyo de capital emprendedor es como en muchos casos inentendible para la propia administración pública, y eso es lo que a veces cuesta a la hora, por ejemplo, de sacar las resoluciones o de que el Estado invierta, ¿no? En muchos países a nosotros nos ha pasado, y en otros países también, donde es más fácil que el Estado preste o regale el dinero que invierta. Es como una cosa bastante extraña que el Estado invierta. Entonces, el trabajo con la opinión pública me parece importante, sobre todo para romper ese prejuicio acerca del capital emprendedor, de que es darle dinero a niños ricos, cuando en realidad, como Susana ha dicho tantas veces, creo que no hay una herramienta más democratizante que el capital emprendedor, porque lo que busca es el talento en donde esté, en la región que esté, no importa a qué escuela hayan ido, a qué universidad, de quién sean hijos o de quién sean amigos, sino que si hay talento, ese es el que se busca y se trata de dar esa oportunidad. Entonces creo que es muy importante difundir y explicar el capital emprendedor para no solo lograr el apoyo específico del sector del emprendimiento dinámico, sino también de la sociedad en general. Así que los felicito. Veo además en la política que han hecho muchísimo recorrido de aprendizaje, así que me encanta y esperemos que les vaya muy bien con esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcel y Mariano.
El último tema va dirigido a Gustavo Crespi, acerca del impacto del capital emprendedor como motor de desarrollo y la importancia de las instituciones del ecosistema de emprendimiento para el éxito del fondo, del FCI. Muchas gracias, Lorena. Un gran saludo a Susana, Eduardo, Mariano, Marcel. Realmente un honor compartir este panel con ellos. A ver, mi foco es un poco más en las políticas públicas y dónde está Perú en este momento en materia de emprendimiento innovador. Sabemos que las empresas nuevas constituyen una pequeña fracción, normalmente menos del 10% de las empresas existentes. Sin embargo, estas empresas jóvenes, no tanto las pymes como normalmente se cree, tienen un impacto desproporcionado en la creación de empleo. Por ejemplo, en Chile, las empresas de hasta 4 años son creadoras netas de empleo. Las empresas más antiguas, 5 o más años, en realidad son destructoras netas de empleo. En Estados Unidos, empresas de menos de 5 años son un 1% de todas las empresas, pero crean el 10% de los nuevos trabajos. Inclusive en el caso de Perú, si uno analiza el crecimiento del empleo en una empresa a lo largo de todo su ciclo de vida, el 50% de ese crecimiento se produce en los primeros 3 años. Si a eso le sumamos que estas nuevas empresas son un vehículo natural para la introducción de ideas innovadoras, es clave que tenemos que apoyar nuevas empresas jóvenes, empresas nuevas. Sin embargo, creo que es importante tener en cuenta que no toda empresa joven es de alto crecimiento. La mayoría de las empresas nuevas nacen MIPYMES que van a permanecer MIPYMES. El gran impacto que las empresas jóvenes tienen sobre la creación de empleo se explica porque existe dentro del conjunto de las empresas jóvenes una fracción pequeñita, que es el 10% del 10%, que tiene un crecimiento explosivo. Entonces, se habla mucho de estimular el emprendimiento, la actividad emprendedora, pero creemos que apoyar la actividad emprendedora per se no es el punto, sino que el foco es crear nuevas empresas de alto crecimiento potencial. Y la política pública debe consistir en crear las condiciones y alianzas públicas y privadas para la identificación y promoción de estas empresas, de estas nuevas empresas de alto crecimiento potencial. Según estimaciones que hemos hecho en el banco recientemente, usando técnicas que se llaman cuasi experimentales, la inversión privada en innovación en Perú no solamente se ha venido desacelerando, se ha de crecer a un ritmo superior al 8% hasta el 2014, desde el 2015 en adelante, y esto muy influenciado por la terminación del superciclo de los commodities y la baja en el precio del cobre, esa inversión privada en innovación pasa a crecer del 8% al 1,5%. Sino que también existe una brecha significativa de inversión en innovación en el sector privado, que en el banco estimamos alrededor de unos 1.150 millones de dólares. De esa brecha, un 25% resulta explicada por parte de empresas menores a los 5 años, lo que es un total de aproximadamente unos 300 millones de dólares. ¿Y por qué se produce esta brecha? Si uno levanta información de las empresas, que es lo que hicimos en este estudio, nos dicen las nuevas empresas innovadoras que los principales obstáculos que tienen para innovar son el costo, en un 45% de las empresas, y la dificultad de acceso al financiamiento en un 40% de las empresas. Entonces, en este sentido, es claro que el Fondo de Capital para Emprendimiento Innovadores, que se está lanzando el día de hoy, es una innovación institucional de primer nivel que apunta a cerrar esta brecha y que va al grano del problema. Sin embargo, también creemos que para asegurar el éxito de este fondo de fondos es importante que las políticas públicas tengan o sigan teniendo una visión integral y sistémica de los problemas del emprendimiento. Las políticas públicas deben resolver fundamentalmente en este contexto del emprendimiento innovador fallas de coordinación en diferentes dimensiones, entre los que ofrecen financiamiento y los que lo demandan, entre los que ofrecen conocimiento y los que lo necesitan, entre los que ofrecen capital humano y los que lo requieren. Y esto exige intervenciones que apunten a las fallas de mercado, que por un lado afectan los retornos de los proyectos de emprendimiento innovador, es decir, que inhiben que se generen suficientes proyectos de buena calidad, y por el otro que afectan los costos de emprender, entre ellos los costos de financiamiento, y es aquí donde aparece el fondo de fondos. O sea que el fondo de fondos es una herramienta muy importante que apunta a un aspecto particular del ciclo de políticas de apoyo al emprendimiento innovador en el Perú. En efecto, el financiamiento al emprendimiento innovador sabemos que varía según la etapa de desarrollo. El capital semilla para validar ideas, luego el fondo de fondos o fondos de inversión temprana, mejor dicho, para desarrollar productos, y luego los fondos de inversión y bancos para expansión.
Cada etapa depende del flujo de proyectos de la fase anterior. Y el fondo que se está creando hoy va justo a esa etapa del medio, de inversión temprana. Pero para que funcione necesitamos también fortalecer las etapas semillas y las etapas de expansión. Por ejemplo, una cosa que observamos en Perú en este momento, o por lo menos en el año 2020, es que con respecto a la oferta capital semilla, que se origina en redes de inversionistas ángeles, las mismas en realidad se desaceleraron durante la pandemia. Y tenemos que buscar formas de corregir esto también. No es que el monto total cayó, sino el monto subió, pero las redes se fueron a inversiones más en etapas subsiguientes y no tanto en el área semilla. Además, no todos los problemas de los emprendedores peruanos son de financiamiento. En este mismo estudio que les acabo de mencionar, encontramos que un 37% de las empresas nos decía que un gran problema que ellas tienen es el dominio de mercado por parte de empresas grandes establecidas. Otro problema es el insuficiente acceso a información sobre tecnologías, 31% de las empresas. Falta de información sobre tecnologías digitales, 25% de las empresas. Y falta de información sobre mercado, 23% de las empresas. Son aspectos importantes que afectan tanto los retornos como los costos de Infobae. Es decir, tenemos que seguir perfeccionando las políticas públicas en torno a estos desafíos también. Algunos de estos problemas adicionales podrían también ser abordados por los fondos de inversión que el Fondo de Fondos va a poner, sobre todo los relacionados con la información. Pero otros, como los relacionados con el acceso a la libre competencia en los mercados, regulaciones y el tratamiento tributario de estas inversiones, requiere de intervenciones de política pública específicas que están mucho más allá del alcance del Fondo de Fondos. En resumen, para ir terminando, el Fondo de Fondos es una noticia excelente, muy esperada y muy bienvenida, en el sentido que viene a cerrar una brecha bastante evidente en el ecosistema emprendedor del Perú. Sin embargo, lejos de verlo como la frutilla del postre, es más bien un nuevo punto de partida para dar un salto significativo en el despliegue de políticas de mayor calidad para la resolución de las fallas de coordinación que bloquean el despegue del ecosistema emprendedor peruano. Para esto va a ser muy importante la puesta en marcha de buenas herramientas de monitoreo y evaluación de impacto, no solamente por motivos de auditoría, sino para aprender e identificar problemas del ecosistema que no son obvios ex ante y que solamente se van a descubrir durante la implementación. Un ejemplo de ello es nuestra experiencia con una evaluación reciente que hicimos del programa Startup Perú, donde los resultados nos mostraron que las empresas financiadas con capital semilla de Startup Perú, cuando uno las comparaba con empresas de control no financiadas por Startup Perú, pero que habían postulado a Startup Perú, aumentan las ventas 2,1 veces, o sea, hablando en 110%, y el empleo 1,6 veces con respecto a los emprendimientos no apoyados. Pero al mismo tiempo descubrimos que con un uso más integral de la información capturada durante el proceso de selección, se podrían haber seleccionado aún mejores emprendimientos y no seleccionado otros que en la práctica luego se manifestaron no ser tan buenos. Y si hubiésemos hecho eso, usar un uso más integral de la información levantada durante el proceso de selección, hubiéramos logrado fundamentalmente más que duplicar el impacto que les acabo de mencionar. Estos cambios en el proceso de selección de Innovate Perú para Startup Perú se han incorporado a las generaciones recientes de Startup Perú, con lo cual esperamos que el flujo de proyectos de calidad debiera incrementar significativamente, y eso me parece que es una excelente noticia para el Fondo de Fondos. En síntesis, desde el banco vamos a seguir apoyando en todo lo que COFIDE necesita, fundamentalmente para llevar a cabo este proceso de aprendizaje, que no es un aprendizaje de COFIDE solamente, sino es un aprendizaje en conjunto con el banco y con ellos. Muchas gracias. Gracias a todos los panelistas por brindarnos un conversatorio tan enriquecedor a partir de su experiencia y trabajo en los diferentes países de nuestro continente. Ahora, para concluir este interesante encuentro, invitamos a la viceministra de MIPE Industria de Produce, Rosana Balcázar, para que nos brinde las palabras de cierre correspondientes. Bien, muchísimas gracias. Buenos días con todos. Buenos días, señor ministro de la Producción, José Luis Chicoma. No sé si todavía está conectado. Un saludo igual para él. Y saludos para todos los que nos acompañan en este día.
señor Carlos Linares, presidente del directorio de COFIDE, señora Amy Yanamura, gerente de desarrollo de innovación de COFIDE también, el señor Alain Bullman, director de la cooperación suiza. Muy buenos días con ustedes y con todos los señores, señoras panelistas invitadas que nos han acompañado el día de hoy, durante esta mañana. Es para mí realmente un gran honor, muy satisfactorio poder dirigirme a ustedes para compartirles una noticia muy importante en lo que se refiere al financiamiento de emprendimientos de capital de riesgo. Hoy les presentamos el Fondo de Capitales para Emprendimientos Innovadores. Ya hemos tenido intervenciones al respecto sobre las experiencias que se han dado en otros espacios y lo que significa en términos del impacto de este fondo para el caso de nuestro país, del Perú. Es un hito sin precedentes definitivamente porque el desarrollo de las inversiones en capital de riesgo es todavía un espacio no suficientemente explorado y donde todavía hay mucho por hacer, ¿no? Marca un nuevo rumbo además para los emprendimientos de capital de riesgo peruanos. De hecho, uno de los motores que activan las economías en el mundo es la disponibilidad de financiamiento, lo sabemos, y de financiamiento de capital de riesgo además, con la presencia de inversionistas bien dispuestos a asumir el riesgo de invertir en startups o emprendimientos en su fase de expansión o consolidación que presenten un potencial de crecimiento alto, sostenible y con posibilidades de expandirse en el mercado. En ese contexto, nosotros identificamos una gran oportunidad. Ante la ausencia de dichos inversionistas, es de esperar que el Estado asuma el rol de liderazgo, ¿no? Esto es importantísimo, que fomente y haga sostenible el financiamiento de los emprendimientos de capital de riesgo, a fin de dotar además a la economía del elemento dinamizador requerido para impulsarlos y con ello promover la generación de ingresos, de empleo, brindar además así las condiciones de crecimiento, desarrollo y resiliencia que tanto necesitan nuestros negocios, especialmente nuestras pequeñas, medianas empresas e incluso nuestras microempresas que están inmersas, involucradas en la cadena de valor de las diferentes actividades económicas, ¿no? En ese contexto, además, en su momento se creó, como ya se ha comentado, el FOMITEC, el Fondo Marco de Innovación, Ciencia y Tecnología, cuyo instrumento más conocido en el mercado es Startup Perú. Este fondo ha cumplido y sigue cumpliendo un rol fundamental para aquellos emprendimientos que se encuentran en su fase inicial y en la que se requiere además cubrir necesidades importantes de asistencia técnica y capital semilla. Luego, ¿no es cierto?, de esto, cuando estos emprendimientos embrionarios ya han superado la etapa inicial y están próximos a iniciar una fase de expansión, de consolidación, de crecimiento, es precisamente cuando sus necesidades de financiamiento escalan, ¿no? Escalan a una necesidad de financiamiento de capital de riesgo, que son definitivamente mayores. Pues estando ya en condiciones de superar su punto de equilibrio y comenzar a generar ganancias, no dispones de los fondos necesarios para cubrir sus necesidades de inversión que les permitan además enfrentar los retos de la expansión, del crecimiento. Al no acceder a esto, al financiamiento requerido, de hecho, se necesita que definitivamente haya quien capture esa necesidad, quien cumpla con ese espacio, además para evitar de esta manera que la empresa se extinga. Lo que queremos es que crezca, que sea sostenible, que se consolide, y para eso el generar un mercado de capital de riesgo es tan importante, es fundamental. Actualmente en el Perú, hay que decir, las startups no encuentran ese financiamiento requerido, ¿no?, para cubrir las necesidades de inversión cuando están próximas a iniciar la fase de expansión. Por eso, y de hecho comparar con lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el 2019, antes de la pandemia, Brasil, por ejemplo, mostraba una economía 8.5 veces mayor que la del Perú y al mismo tiempo registraba inversiones en venture capital de 36.1 veces más que la del Perú. Es realmente, digamos, el gap, la diferencia, el déficit que tenemos en lo que necesitamos alcanzar es todavía muy grande, ¿no? Por ejemplo, México mostraba una economía 5.5 veces mayor que la del Perú en el 2019, antes de la pandemia, y registraba en inversiones en venture capital también 16.2 veces
más que el Perú. Entonces son ejemplos de aquello a donde deberíamos aspirar. Este fondo de capital de riesgo da un paso muy importante o representa un paso muy importante hacia ese camino, el fortalecimiento de este mercado de capitales. Así que el Perú tiene todavía mucho camino por recorrer, pero muchas oportunidades también para cubrir la brecha de financiamiento. Esa es precisamente la brecha de financiamiento que el Fondo de Capital Emprendedor e Innovación está dispuesto a cubrir, fomentando la inclusión financiera de los emprendedores que acceden a estas oportunidades, buscando reducir la brecha que se ha estimado alrededor de 145 millones de dólares hasta el año 2022. Es un reto, es un desafío muy, muy grande, pero que asumimos con mucha valentía, con mucho entusiasmo y además con el apoyo de todas las entidades que están inmersas, especializadas en ese tema. Esto es además relevante, puesto que a pesar de recibir apoyo público en su fase embrionaria, solo el 10% de los startups llega al 5º año de existencia. O sea, hay una importante extinción de estos emprendimientos, según reporta la Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedor. Y en muchos casos, además, luego de levantar capital semilla local, de recibir asistencia técnica y acompañamiento de las incubadoras y las aceleradoras, ven limitadas sus capacidades de expansión y consolidación en el mercado debido justamente a la ausencia de financiamiento local que les permita expandirse y consolidarse. Así que optan por buscar financiamiento a través de inversionistas extranjeros. Entonces, qué importante tener un fondo de estas características en el mercado local peruano, que le dé la posibilidad a nuestros emprendedores de subsistir, pero no solo eso, de expandirse, de crecer, de hacerse fuertes y de tener una actividad económica y de desarrollo financiero mucho más compleja, ¿no? De esa manera sofisticamos mucho más también el mercado de financiamiento, especialmente en lo que es capital de riesgo. De hecho, estamos lanzando el Fondo de Capitales para Emprendimientos Innovadores en un entorno de pandemia, ¿no? Además, o sea, el desafío se vuelve muchas veces más fuerte, importante, retador. Se ha marcado una necesidad imperiosa de emprender la transformación tecnológica y digital a propósito de la crisis económica y la crisis sanitaria, como una vía de acción, un canal de acción para superar los desafíos prevalecientes, un entorno que impulsa una mayor demanda por servicios digitales. Y el Fondo de Capitales para Emprendimientos Innovadores encaja perfectamente como el medio propicio que facilite e impulse las inversiones de emprendimientos innovadores con un contenido importante de tecnología y digitalización. En favor del desarrollo económico del país y de las startups, desde el gobierno de transición y de emergencia, que es que está próximo también en unas semanas más a culminar su gestión, hemos asumido desde el primer día la labor de construir el Perú del Bicentenario, un Perú productivo, un país con una economía innovadora, inclusiva, sostenible, a largo plazo, ¿no? Que beneficie a las generaciones presentes, pero también a las generaciones futuras de los grandes emprendimientos que son los que finalmente sostienen la economía de nuestro país. Es por ello que el fondo es un fondo de fondos, como ya se dijo, que invertirá además a través de fondos privados, los que a su vez invertirán en startups o emprendimientos de altísimo impacto. Y la idea es eso, beneficiar la consolidación y la expansión de estos emprendimientos. Esta es la apuesta del Estado, ¿no? Por el emprendimiento innovador, el eje dinamizador de la competitividad y que finalmente sea, digamos, el pilar para este gran espacio de financiamiento del Plan Bicentenario del Perú hacia el 2021. Yo agradezco muchísimo lo que se ha compartido esta mañana y la posibilidad que le dan al Ministerio de la Producción también de compartir con ustedes este lanzamiento tan importante para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, viceministra, por sus palabras. Agradecemos a todos los invitados, panelistas internacionales y asistentes en general por participar de este evento de lanzamiento del Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores a cargo de Produce y COFIDE. Para mayor información del Fondo de Fondos, sugerimos ingresar a la página web www.cofide.com.pe
y seguir las redes sociales de COFIDE en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn, donde constantemente se compartirá información valiosa. De esta manera, damos por terminado el evento y que tengan un muy buen día.